Con la llegada de los peregrinos a las costas de lo que llegó a ser los Estados Unidos de América y el énfasis renovado de la Reforma Protestante solamente en la autoridad de las Escrituras, el foco ahora comenzó a cambiar del antiguo mundo, del viejo mundo, al nuevo mundo. ¿Quieres saber más? Toma tu Biblia, en un momento más regresaré. Miles cruzaron el Atlántico entre los siglos XVII y XVIII y llegaron a estas costas buscando refugio y libertad. En Europa, incluso en Inglaterra, el péndulo de poder osciló durante décadas entre los que querían proteger la libertad religiosa y los que querían reducirla. Cada vez más se reconoció que se necesitaría un nuevo país con una nueva filosofía de gobierno como refugio para aquellos que deseaban mantener y compartir su fe de acuerdo con los dictados de su conciencia. Con la independencia de Gran Bretaña en 1783, una serie de eventos abrieron paso para una comprensión aún más clara de la Biblia, y en particular de la profecía bíblica. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, vio al pueblo de Francia levantarse no solo contra la monarquía, sino también contra la Iglesia. Hubo un intento para deshacerse por completo de la Biblia y el cristianismo. Los revolucionarios clamaban: destruyan al infame, y el infame del que se hablaba era Jesús. La Biblia había sido ignorada durante tanto tiempo y los principios de la Reforma Protestante rechazados por una iglesia que no estaba dispuesta a ser reformada. Y el experimento que hubo en Francia con el ateísmo, en lugar de deshacerse de la palabra de Dios y del mensaje del cristianismo, hizo que más personas se interesaran en la Biblia. En los primeros años del siglo XIX, las sociedades bíblicas surgieron en todo el mundo. El interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis se difundió. Se abriría el camino para otro reformador, esta vez en los Estados Unidos, para llamar la atención hacia las enseñanzas de la palabra de Dios. Ese hombre era Guillermo Miller. Nació en 1782, el mismo año que Martin Van Buren, quien se convertiría en el 8º presidente de los Estados Unidos. Cuando Miller nació en Pittsfield, al oeste de Massachusetts, la Guerra de la Independencia estaba en pleno apogeo. George Washington se convirtió en el primer presidente de la nación apenas unos días antes del 7º cumpleaños de Guillermo Miller. Como tantos otros reformadores, la pobreza y las dificultades moldearon su carácter. Su padre había servido como capitán en el ejército continental durante la Revolución Americana. Muchas de las luchas y pruebas de su padre causaron una gran impresión en el joven Guillermo. Su madre era una mujer de integridad con profundas convicciones religiosas. Miller era un joven fuerte e inteligente. No pudo ir a la universidad, lo que era típico de las personas de su época, pero sí disfrutaba de los libros y aprendió mucho por medio de sus propios estudios. Creció en un hogar bautista, pero a la temprana edad de 20 años comenzó a leer los escritos de Voltaire, Thomas Paine, Ethan Allen y otros, y se convirtió en un deísta. Creía que había un Dios, pero creía que Dios no jugaba un papel directo en los asuntos de los seres humanos. Pero esa visión fue desafiada cuando estuvo a punto de morir en el campo de batalla. Una granada explotó a solo casi medio metro de distancia de él. 3 de sus hombres resultaron heridos y uno murió, pero él salió ileso. A eso se añade la improbable victoria sobre los británicos. Y la única conclusión a la que Miller pudo llegar fue que, de alguna manera, Dios tuvo que ver con su escape. Después de su tiempo en el ejército, Guillermo Miller se mudó a una granja cerca de las montañas de Adirondack, en las afueras de Whitehall, en el este de Nueva York, cerca de la frontera con Vermont. La vida en la granja no era fácil a principios de los 1800. No había maquinaria agrícola mecanizada, ni calefacción central en su casa. Él, su esposa Lucy y sus 5 hijos sobrevivirían en gran parte de lo que produjera la granja de Miller. Y de vuelta en casa, Miller abrió la Biblia por primera vez en su vida para aprender por sí mismo lo que las Escrituras realmente enseñaban.
No pasó mucho tiempo antes de que conociera a Jesús, y más tarde escribió acerca de esta experiencia. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Cuanto más leía y estudiaba las Escrituras, más fascinantes le parecían. Miller tenía una mentalidad independiente y mientras estudiaba la Biblia, rechazó algunas de las creencias comunes de su época. Por ejemplo, no creía que el mundo eventualmente se convertiría a Cristo. Tampoco creía que habría 1000 años de paz en la tierra. Él creía que Jesús volvería a la tierra literal y personalmente. Y creía que el reino visible de Dios en la tierra no sucedería hasta después del regreso de Cristo. Y llegó a la conclusión de que todas las Escrituras deberían considerarse antes de llegar a una conclusión sobre cualquier enseñanza bíblica. O como escribió el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Creía que la Biblia era verdaderamente la palabra de Dios, no simplemente una colección de opiniones religiosas, como dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miller creía que si la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, comparar un pasaje de la Biblia con otro lo llevaría a una comprensión correcta. Y estos principios para interpretar la Biblia llevaron a Guillermo Miller a sacudir el mundo, especialmente cuando se trataba de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Miller creía que al estudiar cuidadosamente los símbolos proféticos en la Biblia, podría llegar a una comprensión correcta de lo que representaban esos símbolos. Estamos hablando de Guillermo Miller, un humilde granjero bautista que estudió su Biblia y llegó a conclusiones que sacudieron a los Estados Unidos de América y yo diría al mundo. Y mientras más leía la Biblia, se sintió tentado a ignorar los periodos de tiempo mencionados en la profecía bíblica. Pero mientras más la leía, más convencido estaba de que eran periodos que realmente necesitaba entender. Y lo que continuamente se le venía a la mente era el versículo de Daniel 8:14 que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Al tratar de entender este versículo, Miller siguió el principio que la Biblia es su propio intérprete y descubrió al leer en otra parte de la Biblia que un día en la profecía representa un año, Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Y cuando leyó el capítulo 9 de Daniel y leyó la profecía de las 70 semanas que hace referencia a la primera venida de Jesús, Miller se sorprendió de lo que encontró. Aquí está la profecía. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miller estaba decidido a llegar al fondo de ese pasaje. Y esto es lo que nos dice.
que hay un periodo de tiempo asignado a Israel, 70 semanas. También dice que un mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén. Luego habla de la venida del Mesías príncipe. Ese es Jesús en su primera venida. Habla de la muerte del Mesías, un pacto siendo confirmado por una semana, el fin del sacrificio y la ofrenda y más. La teoría popular en los días de Miller era que el santuario del que se habla en Daniel 8:14 representaba la tierra, por lo que Miller decidió que la limpieza del santuario sería cuando la tierra fuera purificada por fuego, cuando Jesús regresara. Y luego hubo este periodo, 2300 días. Y al utilizar el principio de interpretación profética que enseña que un día representa un año en la profecía, Miller consideró que estos 2300 días serían 2300 años. El decreto que proporcionó el punto de partida para esta profecía que Miller encontró está en el capítulo 7 de Esdras. El decreto emitido por el rey medo-persa Artajerjes, que permite a Israel reconstruir el templo en Jerusalén y reordenar la sociedad allí. Sabiendo esto, no sería difícil para Miller resolver los detalles de esta profecía. Así que esto es lo que Miller descubrió. El decreto fue emitido en el año 457 a.C. Suma 2300 años a eso y llegas al año 1843. Miller estaba emocionado. Él había descubierto que Jesús iba a regresar a la tierra en solo 25 años. Miller había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. El agricultor, el ex militar, había hecho un descubrimiento asombroso. Jesús regresaba a la tierra y sabía cuándo. Describió la experiencia con estas palabras: no necesito hablar del gozo que llenó mi corazón ante tan embelesadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y ¡oh, cuán brillante y gloriosa parecía la verdad! Y luego llegó la convicción de que debía contarles a los demás lo que había aprendido. Una voz interior lo inquietaba: ve y dilo al mundo. Y comenzó a compartir sus opiniones en estudios privados y discusiones con otros, pero no tenía prisa en presentarlos al público. Después de todo, él no era un orador público, tenía 50 años y no tenía una formación en estudios religiosos. Y durante 9 años se resistió a la comisión que Dios le estaba confiando. Finalmente puso a Dios a prueba. Le dijo a Dios en oración que si recibía una invitación para hablar, tomaría eso como una señal del cielo de que debía compartir sus conclusiones. Y mientras oraba, la invitación venía de camino. Un joven se dirigía hacia la granja de Miller con un mensaje de su padre en Dresden, Nueva York. No iban a tener quien predicara en su congregación al día siguiente y querían que Guillermo Miller hablara sobre la segunda venida de Cristo. Miller se sorprendió y, enojado por haber hecho esta promesa a Dios, no le contestó al joven. En lugar de eso, fue directamente a una arboleda para orar y pasó aproximadamente 1 hora luchando con Dios, tratando de salir del compromiso que había hecho, pero no pudo romper su pacto. En cambio, regresó a su casa donde el joven todavía estaba esperándolo y viajaron juntos a Dresden, un viaje que les llevó aproximadamente 1 hora. Lo que significa que el muchacho había ido para invitar a Miller a hablar antes de que Miller hubiera hecho su promesa a Dios. Más tarde se dijo que Miller entró en el bosque como un granjero y salió un predicador. Esa presentación fue tan bien recibida que se le pidió que se quedara en Dresden y predicara durante toda la semana. Y cuando regresó a casa, había una carta que lo invitaba a hablar en Pulteney, Vermont. Y así fue. Durante los próximos 13 años, Guillermo Miller tuvo casi 270 conferencias por año. Y mientras la gente común recibía su mensaje con entusiasmo, los líderes religiosos no estaban impresionados en absoluto. La mayor parte de lo que escribían, predicaban o publicaban sobre el mensaje de Miller era negativo.
De hecho, llegó al punto en que muchos de los que aceptaban las enseñanzas de Miller y sus asociados fueron expulsados de muchas de las principales iglesias. Pero al igual que Martín Lutero y los otros reformadores, Miller desafió a sus críticos para que le mostraran sus errores en la Biblia. Y cuando la gente miraba lo que Miller estaba enseñando y lo comparaba con la Biblia, todo parecía sumarse. Los 2300 días eran definitivamente 2300 años. Miller lo había dejado claro. ¿Y el decreto? El capítulo 7 de Esdras lo deja claro. 457 a.C. Después de eso, es cuestión de hacer el cálculo. La Biblia dice, después de 2300 días o 2300 años, el santuario será purificado. ¿Qué otra cosa podría significar? Jesús regresaría y regresaría en 1843, excepto por un pequeño hecho. Guillermo Miller, un predicador bautista, había descubierto un mensaje asombroso en su Biblia. Su estudio cuidadoso había probado que Jesús regresaría a la tierra en el año 1843. Pero como sabes, Jesús no regresó en 1843. Y después de ese gran chasco, alguien descubrió por qué. Habían olvidado que no existe el año cero. Es decir, cuando cuentas, por ejemplo, del -5 a 5, eso equivale a 10. Pero si cuentas del 5 antes de Cristo al 5 después de Cristo, eso es 9, porque no cuentas el año cero. Así que agregar 2300 años a 457 antes de Cristo nos llevaría al año 1844, no al 1843, por supuesto. Los seguidores de Miller se llamaban milleritas o adventistas, debido a su creencia en el inminente retorno de Jesús. En el verano de 1844, este movimiento adventista llegó a su clímax. En agosto de ese año, un hombre llamado Samuel Snow se dirigió ante un grupo de milleritas y mostró a través de su estudio basado en las Escrituras y en el antiguo calendario judío que el 10º día del 7º mes se celebraba el día de la expiación anual y que en 1844 ese día sería el 22 de octubre. Esta predicción agregó un impulso aún más fuerte al movimiento. Los predicadores continuaron predicando y la literatura que explicaba las profecías de la Biblia y los periodos de tiempo en cuestión se imprimieron y circularon a lo largo y ancho. Uno de los líderes prominentes del movimiento, Charles Fitch, murió de neumonía después de bautizar a varios creyentes en el río Ohio. Y a pesar de que el clima era severamente frío, se negó a rechazar personas. Murió solo 10 días antes del tan esperado retorno de Jesús. Pero su familia no se lamentó. Creían que lo estarían viendo de nuevo, que su cuerpo saldría de la tumba en solo pocos días. Por fin llegó el día señalado. Algunos de los creyentes dejaron cosechas sin levantar. Un dueño de una tienda en Filadelfia dejó un cartel en su ventana que decía: "Esta tienda está cerrada en honor al Rey de Reyes, que aparecerá el 22 de octubre. Prepárense, amigos, para coronarlo Señor de todo". Pero a medida que el día se hizo más largo, estos creyentes fieles comenzaron a darse cuenta que Jesús no regresaría. Y cuando llegó la medianoche, la decepción de los milleritas fue intensa. La profecía que se encuentra en Apocalipsis 10 se cumplió. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: "Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel". Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Los descendientes de las personas que vivieron ese momento cuentan que algunos creyentes se reunieron en lo que hoy se conoce como las rocas de la Ascensión y esperaron aquí a que Jesús viniera. Si eso es cierto, imagínate el viaje a casa esa noche. Habrá sido algo muy difícil. Imagina pensar que nunca volverías a ver a tus amigos y vecinos. Todas esas personas que se rieron de ti por pensar que Jesús iba a venir. Y ahora tienes que enfrentarte con ellos. Se burlarán de ti nuevamente porque todavía estás en la tierra. Imagínate creer que vas al cielo para luego descubrir que el cielo tendrá que esperar
Y por supuesto, todo esto plantea algunas preguntas muy difíciles. ¿Cómo se pudo equivocar tanto Guillermo Miller, un predicador tan fiel y estudioso? Después de todo, la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora del regreso de Jesús. Ahora es bueno recordar que el mismo Guillermo Miller nunca fijó una fecha, pero uno de sus seguidores sí lo hizo. Ten en cuenta lo siguiente: aún los discípulos de Jesús se equivocaron, y a pesar de que Jesús les habló claramente de que iba a morir, simplemente no podían entender lo que les estaba diciendo. Y cuando Jesús murió, sus esperanzas murieron con él. Pero de esa brutal decepción, Jesús trajo grandes bendiciones y también sacó grandes cosas de la decepción millerita. ¿Cómo puede ser? Si Miller se equivocó tanto con algo tan básico, ¿acaso eso no lo convierte en un engañador, en un falso profeta? Bueno, no más que los seguidores de Jesús. ¿Podríamos considerarlos también entonces falsos profetas? Absolutamente no. Miller estaba equivocado sobre un punto clave. ¿Podría el error de Miller haber puesto en peligro la fe de sus seguidores? Bueno, es posible. Pero esto, escucha bien, es un recordatorio para nosotros de que la fe de una persona debe ser individual, personal, basada en la Biblia y no en la opinión de otros seres humanos. Dios logró grandes cosas a través de Guillermo Miller. Miles de personas fueron dirigidas al estudio de la Biblia, en particular la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Jesús, una enseñanza que había sido descuidada en el cristianismo. Y Miller destacó que Jesús iba a regresar pronto a esta tierra. Hoy, la mayoría de los cristianos creen en el advenimiento de Jesús y muchos creen que sucederá pronto. Gran parte se lo debemos a Él. Apocalipsis 10, que habla de la amarga decepción, continúa diciendo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y desde la época de Miller, la Iglesia ha estado profetizando las buenas nuevas de que Jesús volverá pronto y que todos pueden estar listos para ese gran día. Guillermo Miller murió en 1849 a la edad de 68 años y descansa aquí hasta ese grandioso día. Pronto, muy pronto se cumplirán las palabras de Jesús pronunciadas en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Acompáñame en oración. Padre Celestial, en esta ocasión oro para que tu palabra arda en nuestros corazones. Queremos que tu mensaje llegue al mundo entero. Danos la gracia para llevar la antorcha de la Reforma a los límites más remotos de la tierra, levantando la Biblia y la fe en Jesucristo como nuestra norma de fe. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.